los amigos que vienen de la ciudad. Encantado y bienvenidos, y esta es vuestra casa, ¿vale? Y como le estaba comentando a Luis, estamos encantados de recibiros, de verdad, porque ayer tarde, con perdón por la expresión, me pegué un pequeño vacile, pero que yo creo que al menos por pretensión es cierto. Yo creo que esta es la facultad que más sabe de cine de la UGR. Al menos quiere serlo. Y parte de ese mérito lo tiene aquí mi compañero y amigo Domingo Sánchez Mesa. Y estamos embarcados junto con él y otras instituciones, el vicerrectorado, etcétera, en una serie de actividades que lo que quiere es conmemorar la celebración de la Gala de los Goya, entre otras cosas. Quiere conmemorar la celebración de la Gala de los Goya, que se celebra en Granada el día 8 de febrero. Y hoy estoy feliz de que la facultad pueda colaborar en este coloquio, junto con el proyecto FICSTRAN, Transmedialización e hibridación de ficción y no ficción en la cultura mediática contemporánea, y el grupo de investigación Comunicar. Lo llevo apuntado, porque si no... Eres el mejor decano. Claro. Bien, esta celebración que queremos hacer y este ciclo forma parte de esa celebración y se llama Miradas desde el cine español, entre la realidad y la ficción. Y hoy tengo el honor de recibir, o tenemos el honor de recibir a Luis López Carrasco, que fue el que realizó, diseñó, fabricó el documental El año del descubrimiento, y que, bueno, yo por poner un aperitivo, el documental español más importante de la década. ¿Qué os parece? ¿Vale? Ganador de 2 Goya, y la sinopsis: explora de forma innovadora los cambios políticos y sociales que vivió España durante los años 90. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues muchísimas gracias al decano de la Facultad de Comunicación y Documentación, a Eduardo Peis, que nos ha recordado el contexto, el entorno en el que pensamos esta visita de Luis López Carrasco a Granada. Ayer, en la presentación de su novela El desierto blanco en la librería Tremenda, algunos de los que estuvimos ahí estáis aquí, pero la mayoría no, pues recordamos cómo en esta semana hemos tenido como 3 hitos: la proyección del año del descubrimiento en esta misma sala el miércoles por la tarde. Ayer hablamos de literatura a propósito de tu novela, que fue premiada con el premio Herralde de la editorial Anagrama en el 2023. Es uno de los premios de narrativa más prestigiosos en lengua española en este momento, como sabéis. Eso le ha llevado por media España y parte de Latinoamérica, y de hecho esta presencia en Granada es casi como el final, recogiendo todo ese tour con el libro. Pero claro, antes del libro, y estamos en la Facultad de Comunicación, en la tercera pieza de estos actos con Luis, está El año del descubrimiento, que es una película, como ha recordado el decano, muy importante, una película que ha tenido una recepción crítica y una estimación en festivales de primer orden. Los Goya son premios, como sabéis, muy relevantes, muy canonizadores, y subrayamos que no es habitual que un documental gane el mejor montaje. Vamos a hablar hoy un poco de montaje también, porque tiene que ver con el concepto del cine que tiene Luis y su colectivo.
Y vamos a empezar esta conversación, primero dándote la bienvenida, por si quieres decir cualquier cosa. Bueno, nada, agradecerte, Domingo, y al grupo de investigación y a todas las personas que están aquí, que estáis aquí. Y nada, muy contento bueno, pues de este tríptico que me ha permitido presentar tanto el cine, como la película, como la novela, y encontrarnos ahora aquí. Para mí es un placer, tenía muchas ganas de venir a Granada. Fue muy imposible, de hecho, poner Año del Descubrimiento en ciudades andaluzas por las restricciones del COVID y no se había podido poner aquí. Entonces, en la medida en la que tengo también como vínculo familiar con Granada y las Alpujarras, pues muy contento de estar aquí. Muchas gracias también al Festival de Nuevos Realizadores y al proyecto FICTrans pues, por toda su hospitalidad. Te agradezco que recuerdes al festival. Hemos tenido la colaboración del Festival de Jóvenes Realizadores para la proyección de la película y también del grupo de investigación Comunicaf, como recordaba el decano. Hoy están con nosotros un buen grupo de alumnos del Máster en Literatura, Estudios Literarios y Teatrales. Son estudiantes de artes comparadas, en el caso de nuestra asignatura. Y pensando en ellos, aunque hoy la conversación va a estar centrada en la obra cinematográfica de Luis López Carrasco, sí que me interesaba que fuerais conscientes de que este sería uno de esos casos bien interesantes por la relativa juventud de nuestro invitado, de ese talento múltiple de que hemos hablado en nuestra asignatura y en nuestra clase. Es decir, alguien que trabaja, y va a ser una de las primeras preguntas, en el arte literario, en el arte del relato narrativo literario y en el arte del relato cinematográfico, entre la realidad y la ficción. Con estos premios Goya que hemos dicho en el 2020, con este premio Rando en 2023, no hay muchos artistas y muchos creadores que al filo de los 40 años hayan conseguido un éxito parecido. Y vosotros sois gente joven, que está más cerca de él quizás que de nosotros. Es algo que tiene que servir de estímulo para aprovechar muy bien estos minutos siguientes. Y si te parece bien, pues empezamos un poco por el origen, ¿no? Que sería que nuestros estudiantes y nuestros amigos que han subido hoy pues conozcan la génesis, el origen de vuestro proyecto. Luis López Carrasco pertenece a un colectivo que se llaman Los Hijos, junto con Natalia Marín y Javier Fernández, que vienen trabajando en una línea determinada, que ahora te vamos a pedir que nos sintetices, relacionados con el documental, pero con una concepción muy experimental del cine. Y por tanto queremos saber un poco sobre la génesis de la película a través de Los Hijos, y que nos hablaras también brevemente del futuro. Es decir, la primera película de Luis, 2013 si no recuerdo mal, es una visión conectada con el año del descubrimiento sobre la historia social española de la transición, o el ambiente y el imaginario cultural, social, político de la transición. El futuro es la filmación en una especie de falso found footage o de lúdico escenificación de unas películas caseras rodadas por unos chicos que se reúnen para hacer una fiesta ochentera típica de la movida, en donde la realización y la puesta en escena van llevando la mirada y el oído del espectador hacia una especie de disolución del sentido, de fragmentación y ruptura del relato, que acaban siendo una especie de alegoría de ese final del entusiasmo eufórico juvenil con el que todos hemos consumido la imagen mainstream de la movida, ¿no? y de la cultura transicional, punk, underground, etc., ¿no? Me gustaría empezar, si te parece bien, hablando sobre vuestro proyecto y quizás sobre esa primera película para introducir el año del descubrimiento. Vale, pues nada, gracias por la introducción. Voy a intentar ser breve, que es algo que se me da muy mal, así que... A mí también. Córtame cuando... Claro, estaba pensando, ¿no? Estas idas y venidas entre la literatura y el cine me han venido, claro, aunque yo me he dado cuenta como de que siempre he sido muy inquieto y como que muchas veces yo empecé estudiando en Madrid comunicación audiovisual, pero a los 2 años me puse muy nervioso con que eso no me estaba satisfaciendo, entonces me fui a Humanidades a la Carlos III, pero ya en ese momento estaba haciendo algunos cursos
monográficos en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, entonces me salió trabajo de ayudante de dirección, entonces dejé la Carlos III, luego me puse a estudiar escritura creativa y lectura crítica en la Escuela de Letras, que también había en Madrid, pero en mitad del curso me contrataron de crítico de cine en una revista, entonces dejé, se ha estado como saltando mucho y ha habido un poco a veces esa tensión de que quería dedicarme tanto al cine como a la literatura, pero a la vez, yo qué sé, me frustraba, me bloqueaba, me cansaba y de pronto cuando estudié dirección cinematográfica en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, donde conocí a Natalia Marín y a Javier Fernández, en la manera en la que se explicaba y se transmitía, por así decirlo, la profesionalización cinematográfica me parecía como muy ortodoxa, muy canónica, muy industrial. Habría que pensar, indudablemente un centro de formación puede habilitar a técnicos y técnicas y personas que se dediquen a la industria, pero no debería ser únicamente eso, ¿no? Y la posibilidad de hacer algo que no fuese una ficción normativa, cuando tú entras en la ECAM, ahora ya no lo quitaron, porque yo estoy hablando de una ECAM de la que ya no queda nadie en realidad. Luego cambiaron a todo el equipo directivo y hubo una diplomatura documental. Pero tú entrabas en la ECAM y había un Goya gigante, que es el que luego ponen en el escenario de los Goya, y el Goya como que te miraba, ¿no? A cine español, ¿no? A cine español entendido como ficciones narrativas, con trama, con personajes y de 90 minutos, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque luego de ese proceso me frustró tanto que me fui a Barcelona, empecé a trabajar en una librería, quise dedicarme a la literatura, entonces estaba como yendo y viniendo sin saber muy bien muchas veces qué estaba haciendo con mi vida. Y bueno, digo todo esto porque a tu pregunta, cuando Javier, Natalia y yo nos conocemos estudiando dirección en esa escuela, y los tres acabamos muy rebotados porque el cine se convierte en algo como muy pesado, algo muy estructurado. Bueno, aquí hay personas que estudian audiovisuales, pero bueno, el cine es como el ejército, en el sentido de que es muy caro y hay que optimizar y racionalizar los recursos de una manera muy jerárquica y muy especializada. Entonces hay jefaturas, hay ayudantías, hay auxiliares, hay meritorios, y hay toda una estructura que implica optimizar el tiempo al máximo y de repente hacer cine se había convertido en gestionar y coordinar un equipo muy aparatoso donde la no ficción, el videoarte, el videoclip en ese momento en la escuela no tenían cabida y salimos de la escuela no queriendo dedicarnos al cine nunca más. Pero años más tarde, 2 años más tarde, como somos muy buenos amigos, nos volvimos a encontrar y nos propusimos hacer un cine que recuperara un poco la ilusión con la que habíamos llegado a Madrid con 18 años. Es decir, claro, Javier es de Bilbao, Natalia es de Zaragoza, yo soy de Murcia, te vas a Madrid haciendo un esfuerzo personal, familiar, tremendo y de repente, bueno, trabajábamos cada uno de cosas audiovisuales, pero queríamos como recuperar ese espíritu un poco como de juego y de descubrimiento. Entonces montamos este colectivo Los Hijos, como sucede muy habitualmente, a la contra de todo lo que habíamos aprendido, nos habían intentado enseñar en la escuela. Es decir, no iba a haber jerarquía, no iba a haber especialización, no iba a haber autoría en el sentido de la firma del nombre habitual, íbamos a ser un colectivo que lo negociaba todo, lo consensuaba todo, donde no había reparto de tareas, es decir, todos llevábamos la cámara, todos llevábamos el equipo de sonido, todos hacíamos el montaje. Luego puedo hablar más del proceso, que es un poco más largo de contar. Y empezamos a hacer cine que no sabíamos muy bien qué era. Y cuando decíamos que era cine experimental, pues de pronto, bueno, se nos ocurrían de repente en un brainstorming alguna serie de ideas, igual en ese momento muy vinculadas a haber estudiado cine, era un cine un poco cinéfilo, un cine muy intertextual. ¿Por qué digo esto? Porque la primera pieza que hicimos es como, oye, joder, todo el mundo está hablando del sol del membrillo todo el rato, hostia, esto lo están grabando. Bueno, no, bueno, como que se había formalizado una manera de entender el cine observacional a través de una escuela muy valiosa, y a nosotros nos encanta Erice y nos encanta Guérin y coetáneos, pero de repente era como,
nos apetecía de pronto decir, oye, ¿qué pasa si hacemos la segunda parte del Sol del Membrillo? ¿No? Y allá que nos hicimos una pieza que se llama El Sol en el Sol del Membrillo, y era experimental en el sentido que la pregunta era, ¿qué pasa si? ¿No? En plan, vamos a hacer un experimento que es, vamos a irnos con una reproducción del cuadro de Antonio López y vamos a ver qué pasó después de que se acabara la película, ¿no? En ese sentido de experimentalidad y de que el proceso fuese un poco la respuesta y el rodaje fuese un proceso del que luego en montaje le íbamos a dar forma, ¿no? Y eso, pues bueno, nos permitió muy rápidamente, gracias también, y esto es importante tenerlo en cuenta, que ya había una estructura de festivales en España que era receptiva a ese tipo de trabajos, porque eso igual 10 años antes no lo había. También es verdad que había ya cámaras digitales y sobre todo la posibilidad de editar cine, estoy hablando del año 2008, en tu casa. Ese abaratamiento te liberaba bastante y eso hizo que muy rápidamente Documenta Madrid nos hiciera caso, empezáramos a ir también al Festival Punto de Vista de Pamplona, que era fundamental, cuyo equipo también programaba, pero también se dedicaba a la docencia, y eso nos llevó a hacer un primer largometraje de Los Materiales, pues que fue muy exitoso en el circuito internacional. Ahora tengo que seguir hablando, pero no me quiero enrollar demasiado. Y bueno, hicimos 3 largometrajes y 6 cortometrajes en muy poco tiempo. Y la crisis económica yo creo que nos afectó también un poco a nuestra propia obra creativa, porque de repente de unas primeras piezas que reflexionaban sobre todo sobre el dispositivo cinematográfico y que de alguna manera basculaban entre el videoarte, el cine experimental. Nosotros al principio creíamos que estábamos haciendo videoarte, pero como no veníamos de Bellas Artes, de repente nos presentábamos a certámenes de videoarte y como o sea, ahí me di cuenta que muchas veces lo que etiqueta la práctica que tú haces es el circuito que tenga, la explotación que tenga. De repente, oye, no nos han cogido ni aquí ni aquí ni aquí, pero en Documenta Madrid sí, pues será que hacemos cine experimental, ¿no? O sea, digamos que desde el punto de vista formal nosotros nos estábamos impregnando de Greta Alfaro, bueno, de un montón de creadoras y creadores y de colectivos que estaban más en el mundo del videoarte, pero es verdad que en ese momento la no ficción experimental emerge con mucha fuerza, desde Andrés Duque, desde Virginia García del Pino, desde un montón de gente que podría ir luego mencionando. Y digo esto porque la crisis nos va llevando cada vez más a utilizar el cine como una experimentación que documenta también una realidad social, pero que también reflexiona acerca de la memoria de los territorios, la identidad de los territorios, cómo se construye memoria, cómo rescatar esa memoria, sobre todo una película como Los Materiales, ¿no? Que es sobre el embalse de Riaño y todo lo que queda debajo, ¿no? Pero bueno, con una formalización muy lúdica y muchas veces muy peculiar, ¿no? Era lo bonito de ser 3 cabezas y 6 manos, ¿no? Que hacíamos un cine que se alimentaba mucho de eso. Y esa crisis económica también va a orientar los proyectos individuales que vamos a tener cada uno, ¿no? Javier se dedica más a la memoria colonial de Guinea Ecuatorial, ¿no? Con Anunciaron Tormenta. Natalia hace más un cine ensayo sobre cómo el urbanismo define también las construcciones sociales, y sus últimos trabajos, La Casa de Julio Iglesias, pues tiene también. Y yo, y ya con lo que me lleva al futuro, decido hacer un cine que conecte con una situación muy personal y muy generacional, que es que en 2010, 2011, de repente a mí me acuerdo, mi primera beca, me puedo ir a Berlín a hacer videoarte, mi primera y última beca hasta hace nada, y toda la carrera que estábamos edificando, que era muy buena, que ya nos estaba llamando el Festival de Cannes, que estábamos en el Pompidou, con la crisis pues como que se nos viene abajo, y eso nos deja y a mí me deja muy desorientado, ¿no? Y entonces me doy cuenta, cuando vuelvo de Berlín de esa beca, ya justo Zapatero ha aplicado los primeros recortes fuertes, presionados por la Troika y compañía, y entonces tengo la sensación de que España, como si fuese un serial de ciencia ficción de los años 50, que me he metido en un portal a otra dimensión y todo es igual, pero ya nada funciona como tú crees, ¿no? No sé si habéis visto el capítulo este de Los Simpson, de la tostadora del tiempo, que cada vez que le dan cambia
cambia el tiempo y entonces la realidad, pues era algo así, ¿no? En plan, nada ya funciona, bueno, para quien lo haya visto. Y entonces necesito hacer un cine. Yo tengo la sensación de que el ciclo de vida en el que el país en el que yo me he creado, las estructuras sociales y económicas, políticas, jurídicas, institucionales, se han venido abajo y necesito saber cómo orientarme en ese país en el que ya no sé qué hacer, porque de pronto yo había construido una vida que ya no vale, no tengo trabajo, etc., ¿no? Y eso es lo que me lleva al año 82 a hacer El futuro, a buscar en las narrativas de la transición. Es un momento en el que los principales partidos políticos se echan la culpa, ¿no? La crisis la has empezado tú, no, tú, no, tú en el 96, no, tú en el 2004. Es un momento en el que se está poniendo muy en jaque reflexiones sobre la transición, con la idea de CT y la cultura de la transición, pero me parecía que en los años 80 todavía era algo. El año 82 se puede considerar para algunas autorías el final de la transición, es un debate que podríamos tener, y eso me lleva como a buscar ese momento en el que se inicia ese ciclo que para mí había terminado en 2010. No sé si me he extendido mucho, pero es un poco complicado. Y intento formalizarlo de una manera en relación a cineastas que a mí me interesaban mucho, ver cómo a través del cine puedo intentar reproducir un archivo, que en este caso va a ser doméstico, que nos pueda iluminar de otra manera épocas que están muy sobrerepresentadas, ¿no? O hipervisibilizadas. Entonces digo, veo algo en un material de Arrebato de Iván Zulueta, que son unas imágenes en Super 8, que a mí me llevan a un lugar que me parece como interesante explorar. Los Super 8 de Wilmore, ¿no? Sí. En Arrebato. Sí. Sin que quiera profundizar mucho en esto de lo que hablamos ayer, sí que como parte de esta introducción me gustaría invitarte a refrescar esta división, entre comillas, o esta percepción tuya de hacia dónde va en tus necesidades creativas la parte literaria y hacia dónde va la parte cinematográfica, para ayudarnos a introducirnos en vuestro concepto del documental. Tú ayer has repetido que el cine cumple una función a donde tú quieres llegar, con la experiencia de la dirección, realización de estas películas, con la complejidad que luego vamos a ver del año de descubrimiento. Mientras que la literatura te lleva, al cabo del tiempo te ha acabado llevando o te lleva a otro lugar. Es una novela, para los que no estuvisteis ayer, que entra teóricamente dentro del género de la ciencia ficción, ¿no? Es una pseudo-distopía que encierra dentro la posibilidad de una utopía y por tanto parece que estamos en el territorio de la imaginación y de la ficción, mientras que en los documentales parece que estamos en el territorio de la realidad. Bueno, es que es súper complicado de intentar enlazar todo eso, porque yo en ese momento tan oscuro del segundo semestre de 2011, donde yo estaba intentando con un buen amigo y luego socio, que es Luis Ferrón, que es el productor de mis películas, estábamos viendo cómo diablos financiábamos la peli, ¿no? Y hubo un momento en que nos dimos cuenta que no se podía financiar y que el proyecto se abandonaba. Es una cosa como del cine independiente, que es lo que resulta en ocasiones muy agotador, ¿no? Es decir, estar dedicándole miles de horas literalmente a un proyecto y todas las mañanas cuando te estás duchando es como, joder, es que igual no se hace nunca. Es horroroso. Es horroroso. Entonces digo, joder, si le dedicara todas estas miles de horas a una novela ya llevaría unas cuantas, ¿no? Bueno, es una tensión que es difícil de sostener. Hay proyectos míos que nunca se han hecho. He tenido la suerte de que estos se han hecho a veces por carambolas, porque el futuro se hizo pues porque, bueno, es un poco largo de contar, pero porque mi amigo John, que era pizzero en Berlín, me pidió el proyecto, se emborrachó un día y me dijo, oye, lo vamos a pagar de una manera que él es también cineasta, había hecho True Love, se había endeudado muchísimo, se había endeudado pidiéndole dinero a todos sus amigos, a todos sus compañeros camareros de la pizzería. Me llamó borracho además y yo, no, tengo el dossier, duermo con él debajo de la almohada todas las noches. Digo, pero ¿cómo lo vas a pagar si todavía debes dinero a todos los compañeros de la pizzería? Me dijo, no, es que me he cambiado de pizzería, entonces en esta no me conocen, entonces voy a pedirle 1000 euros a cada uno y poner... Bueno, entonces, digo, pues me he ido un poco por las ramas, perdón.
cuando yo estaba preparando eso y me dicen que se ha suspendido que no podamos rodarla hasta que John aparece el día de mi cumpleaños con esta llamada telefónica, en esos 4 meses, para no volverme loco, escribo Europa, que es mi primer libro de narrativa, de ciencia ficción, que yo creo que tenía una depresión en ese momento de 1000 demonios, que diría mi abuelo, y gracias a ese libro yo creo que saco mucho malestar, ¿no? Y pasa algo parecido con el año del descubrimiento, cuando se para la proyección por el COVID, escribo El desierto blanco, siempre ha habido como elementos. Entonces, bueno, ayer, simplemente por sintetizar, hablaba mucho de cómo muy rápidamente yo decido que la ficción que yo quiero realizar como director, con 18 o 19 años en Madrid, empiezo a escribir unos guiones que se me van amontonando porque nunca tengo los recursos para hacerlos, porque yo además soy súper obsesivo y súper... entonces, si no se hace como yo quiero, no lo hago. Y entonces, ¿cómo decido que la ficción la voy a materializar o formalizar ya directamente como obra narrativa, ¿no? Y como obra literaria? Lo cual deja un espacio incógnito, muy abierto y muy interesante para que el cine, de repente, dado que no lo voy a vehicular como ficción, aunque ahora podríamos hablar de las diferencias que hay o las ficciones que metemos en los trabajos, es lo que abre ese espacio de experimentación de los hijos y luego en solitario de aprovechar esa potencialidad material, de registro material que tiene el cine como vehículo fotográfico, digital o fotoquímico, ¿no? Y que tiene que ver con la potencialidad que tiene el trabajar con personas reales, ¿no? Que te pueden llevar en su interacción a lugares a los que tu imaginación no puede llegar, ¿no? Y eso me parece como algo muy bello y muy único realmente. Bueno, Basen y Krakauer es su principal apuesta por esa idea que tiene el cine de registrar también además la vida cotidiana, ¿no? Que me parece algo también muy interesante. Yo he planteado a veces falsas películas domésticas para hablar del relato oficial de la historia como una manera como de hablar de lo cotidiano para contradecir o contraponer o desequilibrar algunos relatos muy oficialistas. No sé ya por dónde iba la pregunta, pero esto nunca son categorías estancas, ¿no? Es decir, El desierto blanco está llena de materiales escuchados por mí y conversaciones casi que yo he transcrito. Una película como Los materiales, que lo que intenta es verse como si fuera material bruto sin editar, es una película que todo el hilo narrativo son las conversaciones que un colectivo de jóvenes cineastas está teniendo mientras graba, a los que casi nunca vemos. Solo que esas conversaciones, en vez de escucharse, se leen con subtítulos. Lo que nos dimos cuenta haciendo los materiales es que el cine también podía ser no una ventana al mundo, sino una superficie sobre la que escribir. Entonces, Los materiales es una película que prácticamente está escrita entera porque nos inventamos todo. Digo eso porque la no ficción que yo he hecho siempre ha estado como muy hibridada por estrategias muy de puesta en escena que se suelen vincular a la ficción. El futuro es una película que parece una fiesta que no sabemos si es una fiesta de gente que le gustan mucho los años 80 o es material realmente rodado en el año 82, y en esa película yo lo que hice para rodarla fue montar una fiesta, montar un fiestón, ¿vale? Y en el casting, de hecho, yo lo que hacía era buscar determinadas fisionomías, pero también buscar gente que se dedicaba al mundo de la noche y que sabía las cosas que pasaban en las fiestas con esa gente. Entonces tiene una parte totalmente de cine directo, observacional, porque rodábamos con lentes largas y la gente realmente no sabía cuándo y dónde estábamos rodando, es decir, que las cosas pasaban y a veces nosotros ni siquiera estábamos rodando, ¿no? Nos decían, oye, que está pasando esto en la cocina, venid. Pero otras veces sí que había partes escritas, partes donde yo dirigía de una manera como enormemente precisa, en plan, ahora habla aquí, mira tal. Entonces, bueno, el cine, por su propia categoría, tiene muchos elementos representacionales. Y ya termino. Pero se tiende a decir que a veces el documental es una subcategoría de la ficción, y no. Cuando tú estás haciendo no ficción en el cine, tienes que ser consciente de que estás trabajando con gente que tiene unas vidas, y en el caso del año del descubrimiento están hablando de circunstancias personales. Entonces,
para mí la característica que tiene el documental es el hecho de que muchas veces lo que sucediese en rodaje podía tener un efecto tangible y concreto sobre las vidas de esas personas. Entonces, cuando rodamos el año del descubrimiento, había temas sensibles, laborales sobre todo, y ellos sabían que cuando acabara el día de rodaje podían decirnos: oye, me he calentado, he hablado de mi jefe, he hablado de circunstancias que me pueden generar problemas. Entonces teníamos una lista de cosas que no se podían evitar, ¿no? Entonces digo que a veces hay que ser conscientes de que la no ficción implica un plus de ético, ¿no? Y una responsabilidad extra. Claro, no sé si te he respondido. No, perfecto, perfecto. Recordar esa especificidad de la responsabilidad, que todo, hagas ficción o hagas no ficción, ayer lo recordamos, tienes una responsabilidad creadora, pero esa sería una específica, ¿no?, del documentalista, ¿no?, por la relación que tiene con la realidad que tiene delante, ¿no? Luego hay cuestiones pragmáticas, supongo, también, es decir, cómo el circuito en el que tú sabes que ese producto va, o que esta película, esta creación va a circular, cuáles son las expectativas, más allá de que vayas a ser exhibido en un festival de cine independiente, donde el videoensayo esté bien etiquetado. Es decir, esto que decía Renoff, de que no todos los documentales son ficticios, pero muchos documentales son fictivos, ¿no? Y ahí hay una construcción, y esto me sirve de pórtico para entrar en la película, si te parece bien. También me parece todo genial. Si te parece bien. Porque si el año del descubrimiento es una continuación o un nuevo capítulo de esa intención y de esa necesidad historizadora de la que nos hablabas también, de dar cuenta y registro de un momento, año 92, crisis del 91, 92, donde España sale al mundo con dos grandes escaparates mediático, político, sociales, como son aquí en Andalucía la Expo del 92, recordábamos bromeando que de manera mucho menos grave que la reconversión industrial de Cartagena, los becarios de la Junta de Andalucía de aquel año nos quedamos 5 meses sin cobrar. Porque se habían gastado todo el dinero directamente en Sevilla. Algunos habían salido de su casa y, no sé, no teníamos amigos pizzeros, pero bueno, y luego la Olimpiada del 92 en Barcelona, ¿no? Y en ese momento, que la película penetra por material de archivo con todo el aspecto del aparato de publicidad, de marketing, etc., en ese momento vosotros queréis contar o reconstruir, jugando con la realidad, con un dispositivo sobre el que ahora te pregunto, qué es lo que pasa en el 92 en Cartagena, uno de los grandes centros de la reconversión industrial, no solamente naval, sino de otras fábricas también, Bazán y luego otras tantas, pero lo hacéis rodando en 2019, si no recuerdo mal, 2018, 19. En noviembre del 18. ¿El 18? Acabamos el rodaje y fueron las elecciones andaluces en las que Vox sacó por primera vez representación en el Parlamento andaluz. Me acuerdo que fue... Es que lo íbamos a poner además en la cartela final, pero al final lo fue muy... Lo que pasa es que, bueno, yo monto durante muchos meses, entonces la peli 18. Todo el 19 nos llevó la postproducción y el montaje. Entonces, por contextualizar y que aterricen las personas que no han visto la película, lo que sucede, y luego vamos a hablar de tiempo, tengo una pregunta sobre temporalidad y nuevas temporalidades también. Lo que sucede es que tenemos un encuentro de tiempos que no es lineal, que no es cronológico, pero de solapamiento de este 2018 en que se está reflexionando sobre los coletazos de la crisis del 2010 con la gente que estáis entrevistando y trabajando en el bar, pero al mismo tiempo se trata de reconstruir la memoria de lo que sucede en el 92. Y el espectador va a tener que ir durante las 3 horas navegando hasta comprender dónde está, ¿no? O cuándo está. Entonces, salvamos solo el tiempo para la siguiente pregunta, pero ahora háblanos sobre el dispositivo cinematográfico, que es complejo y que es fascinante en esa frontera entre la ficción y la construcción, entre la realidad, el documental y la construcción. Claro. No sé si luego quieres poner algún fragmento para que esto se Bueno, si hay mucha gente que no ha visto la peli, igual tiene sentido poner un... ¿Queréis que pongamos un pequeño fragmento de la película? ¿Sí? De la película. ¿Sí? Tal vez. Sí. De algunas cosas. Antes de ello, bueno, cuando yo termino El futuro, es una película que
que registra, empieza con el discurso de Felipe González cuando gana las elecciones con mayoría absoluta muy aplastante en octubre del año 82, y eso sobre negro, ¿no? Y luego empieza esta película donde la película es un montón de gente joven en una casa de fiesta, y el material aparentemente es como doméstico, está rodado en 16 milímetros, y la particularidad de la película es una película radical porque la música está tan alta que no se escucha ningún diálogo en toda la película, ¿no? Entonces, solo se escucha algún coletazo de diálogo cuando se acaba una canción y empieza la siguiente. Pero además, cada corte de imagen implica un corte de sonido, como si entonces es todo como saltos. Bueno, tiene como esa particularidad. Yo no quería hacer una película sobre la movida madrileña, la idea era que los 19 personajes estuvieran, claro, hay vestuario, hay atrezos, como esa... yo lo llamo, no sé si documental de época, ¿no? O falso metraje encontrado. Y aparecen 3-4 personas así como con chapas, con un rollo así como más gótico, y la peli siempre se descodificó como una película menos complaciente sobre la movida madrileña, ¿no? Me acuerdo que hubo un texto muy bonito que lo llamaba el after exterminador, porque mientras era como decían, es como si Buñuel se hubiera colado en una fiesta de Almodóvar. Porque la película, sí, era muy guay, Juan Carlos de Gea en un periódico de Asturias. Porque la película se empieza a romper, se empieza a quedar sin sonido, ellos siguen bailando casi como de manera muy fantasmal y en la desintegración, muy inspirada por una película como Tren de sombras de Guerín, o los trabajos de Raya Martin, el cineasta filipino, en la desintegración del material como que se desintegra toda esa generación, ¿no? Que también tuvo muchos problemas. Y digo esto porque José Cerdán, antiguo director de Filmoteca Española, catedrático de la Carlos III, y en ese momento director del Festival Punto de Vista, le mandé la peli a ver qué le parecía y me dijo, jo, qué bien, entiendo lo que has intentado hacer, pero es que los 80 siempre y entiendo que es un comentario crítico a cómo se ha representado esta imagen institucional y tan hegemónica de los 80, pero siempre es lo mismo, ¿no? Es siempre clase media, urbana, pasándoselo bien, aunque aquí acaben todos mal, pero ¿dónde están esas sobre los barrios de la periferia, la heroína, ¿no? Eso que el cine kinky en un momento concreto atiende, pero y entonces yo sí tenía, justo antes de rodar, la sensación de que me había quedado una película que nuevamente cifraba la época, porque al final, si tú para criticar la época lo que haces es decir que la movida mal, ya estás discutiendo la época en el mismo marco hegemónico. Y eso me llevó a pensar que tenía que hacer una película que originalmente iba a ser sobre la reconversión industrial en otros sitios, pero luego recordé, yo como murciano, recordé con 11 años había visto arder el Parlamento Regional que está en Cartagena, y entonces se fusionaron 92, Cartagena y reconversión industrial. Bueno, entonces digo porque esta película deja de ser una respuesta que me doy a mí mismo como díptico de las limitaciones de la mirada cinematográfica para hablar de la historia reciente. Entonces, bueno, vamos a poner este primer inicio. Le echo un poquito de sal, ¿no? ¿Has visto dónde está el contenedor hoy? Está allí de... Buenos días. Sí. Buenos días. Hola, amigo, buenos días. Venga. Tomate, las pinzas del tomate. ¿De mantequilla? María, buenos días. Mira, joven. ¿Cómo? ¿Eh? Gracias, hasta luego. Paella, uno.
Media de mantequilla con mermelada para el niño. Mira, Y media de tomate. lo de siempre, ¿no? 2 manchadiques. Vale. Luis, 2 enteras. Mantequilla y... Vamos ya con la columna semanal de José Ibarra. Cuando quieras. Lo descubrió hace unos años el historiador cartagenero Alfonso Grandal. Fue él quien puso de manifiesto un hecho lingüístico sorprendente. Y no fue otro que en Cartagena se habló catalán durante 300 años, desde el año 1300 hasta el año 1600. Aunque la reconquista de nuestras tierras se la apuntó el rey castellano Alfonso X el Sabio allá a finales del siglo XIII, en realidad toda nuestra región se repobló con gente procedente de la corona. A ver por aquí, Ani, la media de Catalanes, mantequilla. aragoneses, mallorquines y Media de valencianos, tomate. que nos dejaron aquí su lengua y con ella palabras hermosas que los cartageneros heredamos todavía 400 años después sin saber que, en realidad, son palabras catalanas. Y así, el cartagenero no come guisantes, ni judías verdes, ni alcaparras. Come pésoles, bajocas y tápenas. El viento del suroeste es el leveche, y si es del sudeste, es el jaloque. Y el trueno es un llampo. Ese cartagenero seguro que se ha bañado alguna vez en Calarreona y en Calblanque. Ha visto la Isla Grosa, y todos sabemos que si decimos leja fuera de Cartagena para referirnos a una estantería, no nos entienden, porque no saben en Castilla que eso procede de la lleisa catalana. Y así sale por todos sitios el antiguo idioma catalán. Ocurre un follón porque no ha venido un pedido de chapa más tarde. Y ahora tenemos como que trabajar hoy, mañana y hasta las 12 de la noche. Tengo ahí a 2 chicos dándolo todo. Hostia, qué putada. ¿Pero qué estás haciendo ahora? Ahora pues estamos cortando juntas. No ha venido una, lo que pasa es que no ha venido una chapa también para cortar para los moldes. Estamos haciendo unos moldes. Y son como así de 30 metros. Imagínate, tengo la mitad del taller con chapa kilométrica y medio. Unos paquetes así. ¿Pero quién está borrando ahora? O sea, ¿estás tú? ¿Están los chavales? Ahora estoy yo, estamos mi compañero, que es el... Esto es como toda la introducción, un poco que te va situando. Toda la película se desarrolla en este bar, el Bar La Tana de Cartagena. Esta parte es como más descriptiva, ¿no? Como vamos ahí como colocándonos. Luego, después de esta conversación que va a salir, sale ya la primera conversación ya con un contenido. Pero bueno, digamos que la película tiene 3 capítulos y quería poner este fragmento porque puede venir bien para hablar un poco de cómo mezclábamos partes muy documentales con partes muy ficcionadas. ¿Lo cuento? Sí. Claro, la película es... Yo lo que empiezo es a investigar sobre lo que sucedió en la reconversión industrial. Para quien no lo sepa, pues la reconversión industrial es este proceso de desmantelamiento de diferentes regiones por toda España. Comienza principalmente en Bilbao y Sagunto en el año 83. Hay una ley, es una reforma económica que tiene que hacer el PSOE casi por obligación, por diferentes cuestiones macroestructurales, pero también por temas de la Comunidad Económica Europea, que no se había podido hacer cuando lo hizo el resto de países europeos en los 70. Bueno, no me puedo extender mucho. Y a Cartagena llega tarde. Entonces, yo quería, en Cartagena hay una especie de cierre de diferentes sectores, el minero, el metalúrgico, el químico y el de astilleros, con lo que implica una destrucción total de 15.000 puestos de empleo y que se hunda la ciudad entera de manera como muy crónica, y eso genera un nivel de movilización sindical y popular y civil, porque es que incluso las cafeterías iban a acabar cerrando, como finalmente sucedió. A mí me decían que en el año 95 no quedaba ningún bar abierto, ¿no?, en el centro de Cartagena. Y eso genera una movilización y un nivel de tensión cada vez más alto, y el 3 de febrero del 92, en una batalla campal contra la policía que dura 12 horas, donde hay disparos, etcétera, se acaba quemando con cócteles Molotov el Parlamento Autonómico de Murcia. Es un suceso pues enormemente violento que luego, bueno, eso luego tiene muchos ecos, cada diferente sector consigue pactar y negociar,
pero bueno, me resultaba como muy llamativo que en un año que tiene esa connotación tan optimista y tan próspera y tan de... a la oficina y la posibilidad de enhebrar de manera coherente actores, cosas rodadas en diferentes tiempos y tal, fue una de las dificultades que tuvimos en la película. No sé si tenía que ver, eso son cuestiones a veces un poco técnicas. Evidentemente el tabaco era una de las mejores maneras de encontrar récord. Estas conversaciones, esto de la izquierda es un figurante de cuando rodamos el rodaje principal. Esta conversación increíble, para el que la haya escuchado, de la señora esta, es de cuando el bar estaba abierto. Y luego, bueno, hay ya material que está como más escenificado, no sé si poner una... El principio de esta chica es muy... El principio de esta chica, ¿no? Mira, esto de la derecha está grabado con el bar abierto y lo de la izquierda ya está grabado en el rodaje principal. Mejor es una persona que encima de todo se jacten riéndose de mí y de mí no se ríen, eso sí me parece. Ya. Soy capaz de salir y sacarlo. Impresionante. Lo que vi ahí no tiene nombre, vamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué no pasó? Bueno, así, nada bueno. Nada, pues críos de estos que... El primer día, siempre a los últimos que llegamos nos dan lo peor, lo más difícil. En mi gremio no es como los cirujanos, hay una operación muy difícil, la hace el que más sabe. En mi gremio es el que menos sabe, el último que llega, lo peor y lo más difícil para ti. Entonces me dieron un primero de primaria, que es donde más se curra. Un primero son más pequeños, son más movidos, aparte era el grupo más numeroso del colegio y eran 16. Ese era el grupo más numeroso del colegio, había grupos de 6 niños. Igual te podías hinchar de temblar para cuando te tocaba entrar a esa clase. Y el primer día, pues, una nenica con cara de vieja, yo decía, pues si tiene 6 años, tiene cara de... Les di de tijeras para que se pongan sus nombres, les di sus nombres, porque ya me habían dicho que no sabían escribir, que lo normal es que sí con 6 años, pero bueno, no es obligatorio. Les doy sus nombres para que los pongan en las perchas, se cojan una mesa y la niña saca el bocadillo y empieza a hacer circulitos de plástico con la bolsa del bocadillo. Yo, por suerte, por desgracia, como soy la Unión, pues sepa que eso y sepa que sirve. Eso es un formato para vender la droga. Son bolsitas que le dan ahí, pues bueno, no sé qué droga se podrán echar. Yo sé que ahí se puede echar la cocaína. Y la niña, pues con una mirada desafiante, 6 años, provocándome, le dije, bueno, respiré. Digo, no lo voy a montar un pollo porque no gano nada. Entonces le dije, tú sabrás si quieres hacer eso ahora, pero te va a quedar sin percha y sin mesa. Y claro, ella era la matona. Cuando se dio cuenta, le sacaba una cabeza a 2. Cuando se dio cuenta que se iba a quedar sin percha, corriendo, recortó su nombre, apartó a 2 y ¡pum!, la percha que ella quería. Y la mesa que ella quería, así era respetada. Aparte del rollo ese de jerarquía que ven a los padres, porque no es lo mismo el que vende la droga por kilo que el que menudea con la droga, que el que consume la droga. Esa jerarquía que los padres tienen, pues en el colegio se reflejaban igual. Y funcionaban así unos con otros, que era muy complejo. De resolver un conflicto ahí era como, imposible. Nunca se resolvían los conflictos. Dejaban de pegarse, eso sí, pero un poco más. Aquí, en ese barrio, ni respeto a la mamá, ni respeto al papá, ni respeto a la abuela, ni respeto a nada. ¿Y cómo no me van a pegar a mí si a su abuela le están pegando una patada en la fila antes de entrar al cole? Yo por lo menos tenía unos recursos que pues, no se usaban mucho en ese barrio, en su entorno, que era el cariño, el mirar a los ojos, el acariciar, el abrazar. Y también por eso me llevo a muchas. O sea, estar abrazando a un niño porque viene hecho fuego de que su madre le ha dicho ojalá te mueras, que te pille el camión. Claro, el niño como viene, a la primera que otro niño se le cruza, pues se enganchan y se empiezan a matar. Y coger al niño, abrazarlo, venga cariño, venga tal. Y el niño pegarme un codazo de quedarte doblado, horroroso, horroroso. Porque que encima no, ¿tú qué me vas a dar cariño a mí? Yo lo entiendo al niño, ¿tú quién eres para darme mi cariño? Una maestra más, que yo lo entiendo y con razón. Que vienen y se van, que vienen y se van, que aquí ninguna maestra se queda. Claro, también sentían el abandono ese de las maestras, aquí no duran, aquí los maestros vienen y se van, vienen y se van. Totalmente respetable. Yo también me fui. Es el primer momento en que la peli te dice un poco cómo
ya se estructura un poco, baja un poco el sonido ambiente y entra esta declaración de esta profesora. Que claro, también porque conocéis mi voz, pero cuando estás viendo la peli, esto es el minuto 16, 17, cuando ves la peli, tú no sabes en ese momento que ella está hablando con el que luego va a ser el director, ¿no? Ahora porque ya sabéis qué voz tengo y sabéis... Pero la idea es que tú, cuando ves la película, piensas que estos son conversaciones que se van dando, ¿no? Formalmente, una de las cosas que me ha llamado la atención y que la crítica también celebra es la decisión de partir la pantalla. Los encuadres, salvo raras excepciones, son muy cerrados, con lo cual con ese juego lúdico entre construcción y representación, el efecto inmersivo que al cabo de 20 minutos produce en la mirada del espectador funciona, tú estás dentro, ¿no?, de ese bar. Pero ¿qué más cosas buscabais o el porqué de ese dispositivo? Y también quiero que hablemos un poco sobre el montaje, claro, porque la parte del sonido, y no solo, está montada con unas pautas y con unas intenciones que van en el entorno del proyecto. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre la pantalla partida y sobre el montaje y sonido. Bueno, sí, claro, la cuestión es que la idea también es que en la declaración que acabamos de ver, ¿no?, tú en un primer momento no sepas realmente a qué tiempo pertenece lo que estás viendo, ¿no? Esta declaración de ella, no sé si os habéis fijado que hay un pequeño salto, igual ahí dijo euros, ¿no?, y quitamos así. Porque la idea era que durante más o menos la primera hora, la película tiene 3 capítulos, y en el primero como que se describe un poco el territorio y luego el mundo del trabajo industrial, principalmente a través de conversaciones. Y entonces la idea era un poco, y fue lo que nos pasó, que hasta que a mitad de película ya alguien dice tablet y tal, y entonces dice, vale, que todo esto, pero igual que con el futuro, la idea es que tú tengas que estar navegando en no tener muy claro a qué pertenece cada team. Yo tenía, claro, yo en mis películas, al menos en estas películas, considero que, y esto evidentemente es un código más, que no implica ni más o menos verdad ni nada por el estilo, pero sí que considero que el naturalismo le viene bien, y entonces yo lo que... Te voy a contestar, aunque no lo parezca. Lo que intentaba era que las personas un poco se olvidaran de que estaban en un rodaje y entonces las personas eran vestidas en el hotel de enfrente, eran cableadas con micro antes de entrar al bar, pero una vez que entraban en el bar, la directora de fotografía y el segundo operador estaban en esquinas rodando con lentes muy largas, es decir, con teleobjetivos, que los alejaran y los separaran del fondo, con la idea de que cuando entraban en el bar pensaran que estaban en un bar. Es verdad que el bar no lo podíamos llenar y llenarlo de vida, pero sí que les poníamos gente alrededor, en la mesa de al lado, si grababan, pues gente cerca para que ellos pensaran, porque no había nadie más en el equipo, no había focos, la pértiga de microfonía, muchas veces si veíamos que la persona estaba nerviosa, al microfonista lo metíamos dentro, porque en el almacén del bar estábamos todo el equipo metidos. Y el segundo ayudante de dirección, co-guionista de la película, que también sale en la película como camarero, estaba cableado con walkie-talkie. El director de arte, que es el otro camarero mudo, porque era madrileño y no podía hablar porque se le iba a notar el acento, estaban cableados con walkie y cada cámara también. Entonces yo estaba con mi ayudante o con mi montador viéndolo todo con 2 monitores. Y cuando veía que una acción ya no daba más de sí, porque lo que hacíamos era, oye, habladnos de cómo es vuestro barrio, o habladnos de cómo es una jornada laboral, o cómo veis, bueno, proponíamos temas de conversación. Entonces la idea era que no hubiera como mucho trasiego y que la gente estuviera un poco en esa movida. Luego igual no va a dar tiempo, pero hay secuencias que parecen que están conversando personas que se conocen de toda la vida y se acaban de conocer. Parece que son vecinas o tus compañeros de trabajo de la vida y se acaban de conocer. Cuando yo veía que una situación se acababa, hay un director, Fred Wiseman, que es un director de cine directo que a mí me ha influido mucho. Una vez nos dio una clase documental que él retrata instituciones y espacios colectivos de
de Estados Unidos, uno al año, y empezó en el 67, o sea, llevan 50 películas haciendo eso. Y él siempre decía que cuando piensas que una situación se ha agotado y ya vas a cortar si te vas a ir a otro lado, esperes un minuto más. Entonces, cuando creía que una situación se había agotado, recordaba a Weissman, esperaba un minuto más, porque a veces se reactiva la intensidad dramática documental, pero decía por walkie, oye, cambiad el plano y, oye, Raúl o Víctor, id a... No, sobre todo Raúl, ve a poner una ronda nueva y de la que pones cafés o las cañas o lo que se estén bebiendo, les dices, bueno, ahora hablad de esta otra cosa, ¿no? Integrábamos totalmente la idea de bar que está funcionando con que la propia indicación que se daba sobre la puesta en escena y sobre los temas de conversación estuviera integrada dentro de esa idea. Perdón por el recorrido, pero yo sí que tenía muy claro que la película solo era en primer plano, me la jugué un poco tontamente, la verdad. Solo hay un plano general en toda la película, que es cuando vemos el archivo, porque luego en la película va a comparecer el archivo real de los disturbios, más adelante. Y entonces, cuando nos llegó el material, pero yo no pensaba hacer el tema de la doble pantalla en un primer momento, la verdad. Fue una idea de montaje, como muchas buenas ideas de montaje que se nos ocurrieron en el futuro, buenas en el sentido que fueron coherentes para la película y que fueron ideas del montador, de Sergio Jiménez, que es una persona muy, muy creativa y conoce mucho el cine. Entonces, cuando nos pasaron el material, como estaba todo rodado con 2 cámaras, es que luego eso... Aquí estamos viendo... Claro, estamos viendo cosas que parecen continuas, pero que están rodados en días distintos. O sea, cuando este hombre estaba hablando, este sí estaba a su lado. Pero bueno, como que teníamos que construir una coherencia temporal muchas veces con material que no tal. Pero en el segundo capítulo, que son como conversaciones, sí que hay... sí que son 2 cámaras rodando a la vez. Un plano y un contraplano. Ay, joder, que no, justo no estoy... Eso. O sea, son las 2 cámaras que están grabando una situación a la vez. Entonces, para ver lo que grababan las 2 cámaras, nos pusieron el material así puesto, porque era como, ¿cómo lo quieres? Chiquitito y grande, porque teníamos que ver el material de bruto, teníamos no me acuerdo cuántas horas, no muchas, 80, 90, pero no demasiadas. Y entonces, cuando lo vimos así, simplemente para proyectarlo, dijimos, ostras, espérate que igual la peli la podemos montar a doble pantalla. Y eso pues generaba cosas, generaba que el montaje fue extraordinariamente complicado, pero produce también un visual, una amplificación del espacio y una inmersión también dentro de lo que es ese lugar donde casi que puedes tú casi decidir a qué lugar quieres mirar. Generábamos luego puntos de interés con el sonido en un lugar o en otro, pero fue una decisión de montaje que lo hizo todo muy complicado. Pero producción lo compró y hizo que bueno, la película sea más peculiar, pero bueno, creo que funcionó. Bueno, claro que funcionó, si no... Hay momentos en los que... Hay 3 momentos en los que la pantalla está en el centro, que son cuando cuentan sueños los personajes, pero así funcionábamos. Y bueno, con el sonido lo que buscábamos era recrear una espacialidad... El trabajo de sonido es un trabajo de ficción, en realidad, porque en el futuro sí que intentamos que la película sonase como sonaría el tipo de dispositivos, el tipo de vinilos. Era una película como que era ruidosa y que emulaba históricamente. O sea, intentamos, de hecho, transferir el material a magnético, disolver el magnético y redigitalizarlo. Yo hice cosas así. Bueno, es un poco largo de contar, pero en esta peli existía una propuesta del primer editor de sonido que luego se tuvo que marchar porque le salió trabajo, que era una locura, que era que la película iba a escucharse por la derecha, lo de la pantalla derecha, y por la izquierda la pantalla izquierda. Y él decía, dependiendo de dónde te sientes en el cine, tendrás una experiencia u otra. O sea, iba más por lo experimental. Lo que pasa es que yo sí que tenía claro que con esta película, en la medida en la que estábamos hablando de un hecho desconocido, que no conocía absolutamente nadie o casi nadie fuera de Cartagena, la película tenía que tener una narratividad que conquistase, o que pudiera ser accesible a públicos no necesariamente especializados en el cine de vanguardia que yo he hecho. Entonces, la gente está
con micro de corbata, está cableada y toda la reconstrucción sonora es una reconstrucción de ficción en el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos grabando esto... Sí, luego el jefe. Sí, pero el jefe se queda una de una. Otro. Sí, eso sí, eso sí. Bueno, es que igual esta parte no tal, pero aunque nosotros percibimos el bar como lleno, la gente está grabando sola en el bar y con figurantes que están haciendo como que hablan. Entonces, el registro es como de ficción y nos permitía editar como una ficción que cuando la gente coge un vaso de cubate y escuchamos los hielos, todo eso lo tuvo que reconstruir el editor de sonido a posteriori, y la espacialización de los disturbios está también como muy reconstruida, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas igual súper técnicas, pero bueno, a tu pregunta... No, estamos en la falta de comunicación. Esta parte que además es fundamental para entender desde el punto de vista estético, técnico, formal, ese juego entre la figuración. Claro, todos los ambientes hubo que reconstruirlos, aunque grabamos Wild Tracks cuando el bar estaba lleno, pues tuvimos muchas semanas que lo que hicimos fue, para generar ambientes de fondo, para que sientas que el bar está lleno, lo que hicimos, el de sonido directo súper listo, lo que hacía era, la gente llevaba micros, luego la gente grababa sonido ambiental y luego colocó micrófonos por todo el bar para tener diferentes espacialidades, y eso lo pudimos utilizar como material de ambiente de las otras conversaciones, ¿no? ¿Me explico? ¿Se queda claro? De hecho, hasta puso micros en la calle, no sé muy bien qué quería hacer con eso. Fue muy genial. Son técnicos de muy alta calidad, ¿eh? O sea, son gente profesional que trabaja en cine internacional, y que, bueno, tuve la suerte de poder trabajar tanto con ellos como con gente que era la primera película que hacía, ¿no? Mira, hemos hablado antes de tiempos. Yo creo que el tiempo es algo muy importante en vuestra concepción del cine, y es una toma de posición también en el montaje de la película, ¿no? No solamente con este juego más o menos desconcertante de los dos momentos, sino incluso en la parte final, cuando empezáis a jugar más con cartelería y rótulos indicando años para precisar información desde el punto de vista gráfico. Es decir, hay algo también de intentar generar esa alternativa temporal, una dimensión de la secuencia que obliga al espectador a sentirse más sumergido porque le está dando tiempo al plano y a la secuencia. Es decir, ahí hay también una formalización política, dirías tú, de esto que llamamos, y estamos investigando aquí en el proyecto, algunos de nuestros doctores que están trabajando en esa dirección también, que se ha llamado nuevas temporalidades, ¿no? De cumplir también haciendo un cine que lucha contra esa cronología aceleracionista y que va intentando establecer unas experiencias temporales que también son alternativas, ¿no? Bueno, eso de hecho tiene como dos cuestiones, ¿no? Que tienen que ver un poco con el inicio de esta conversación, y que tenían que ver también con esa idea del cine industrial optimizando tiempos, jerarquizando. O sea, luego según lo que tengas que hacer tienes que tener una jerarquía muy clara, porque si no es muy complicado coordinar el equipo, siempre tienen muy poco de tiempo, era un equipo ligero de 15 personas, pero bueno, teníamos todo observador 9 días. Yo lo que sí era lo que nosotros hacíamos, que era fundamental, y por eso también que algunas jefaturas de equipo no tuvieran mucha experiencia, porque en el futuro gente profesional no entiende mi manera de trabajar, yo es que con cada persona o grupo de personas estaba del orden de 2, 3 o 4 horas hablando, ¿no? Ese tiempo de conversación, ese espacio en donde alguien puede como ir desarrollando, elaborando, equivocándose, cambiando de opinión, explorando, ¿no? Esa cosa conversacional que también para mí Eduardo Coutinho, que es un director brasileño también que ha construido sus películas como conversaciones, ese tiempo también nos permite encontrar los lugares también de cierta intimidad o de compartir. Lo que habéis visto de la profesora fue lo último que me contó, donde llevamos 2 horas hablando. De pronto también como que se dieron las pautas. Yo ya sabía que a ella le había pasado esto porque ya me lo había contado, porque era amiga del co-guionista y habíamos cenado, pero claro, tienes también como que no presionar a nadie para que no cuente nada que no quiera, ¿no? Pero bueno, de repente
eso surgió y luego no quiso quitarlo, ¿no? Porque tenían esa posibilidad. Ese tiempo, la película está llena de planos secuencias donde ves a tiempo real, sin cortes, cómo la voz y el pensamiento articula una idea que a veces no está clara, a veces balbucea, a veces se trastabilla, ¿no? Y esa temporalidad para mí era importante. Es decir, había una apuesta experimental de que la película muchas veces está en dos tiempos a la vez, porque es perfectamente verosímil en la actualidad y en el año 92. A veces se decanta más por uno, a veces se decanta más por otro, pero luego la película para mí era muy importante como recoger una oralidad donde entendieran la complejidad del mundo del que estas personas habían formado parte en el año 92, un mundo que había desaparecido. Entonces, del minuto 30 al minuto 58 de película, hay una enorme cantidad de tiempo dedicado, por ejemplo, a una persona que te explica cómo funciona una planta de urea, que para mí es de las secuencias que algún otro productor podría haberme dicho, oye, quítala, porque esto, ¿qué cuenta? Y digo, tío, pues cuenta, y aparte el tío lo cuenta muy bien, transmite la enorme especificidad, especialización, complejidad que tenían estos trabajos, que muchas veces son vistos con menosprecio, que están muchas veces vistos desde los estereotipos, ¿no? O sea, todas estas, mis películas siempre, ante cualquier duda, la idea es, ¿esto está reforzando estereotipos o está haciendo lo contrario, ¿no? Pues no, la secuencia de la planta urea se queda porque es un flip escuchar a este hombre y porque te da a entender todo el conocimiento que se perdió. Un conocimiento que es manual, un conocimiento que es experiencial y entonces, bueno, entiendo que esa apuesta por... Bueno, y la propia película dura 3 horas y 20, ¿no? Era un auténtico disparate kamikaze hacer algo que probablemente no se iba a poder comercializar. Que sí se comercializó finalmente, pues porque el COVID generó un vacío de estrenos, donde ahí nos pudimos colar, y se pudo ver en salas comerciales también con mucho éxito, ¿no? Pero bueno, las apuestas son las que son. También alguien me dijo, alguien me dijo que tenía que dejar la peli en 2 horas y tal, pero yo cuando estaba rodando la película dijo, no, la película dura entre 4 o 5 horas. Y la gente me decía, tío, pero ¿cómo va a durar tanto? Pues si lo que contamos no es interesante, ¿no? También mi hermano, que es sociólogo, me enseñó también estrategias y técnicas para transmitirle a las personas lo valioso que es lo que van a contar, ¿no? Mis padres son psiquiatras también, yo creo que ha habido unas particularidades de aprendizaje, de escucha y de conseguir transmitir a la gente, porque ha habido personas que cuentan cosas más duras del 92, no querían salir en la peli ni de coña, ¿no? Y estuve años para convencerle, ¿no? Hay un momento, cerrando así, cogiendo el hilo de esto que comentaba, en esos chicos que hemos visto antes en el plano que has parado, que uno de ellos dice que su trabajo no vale más de 1.000 euros, ¿no? Entonces sí. Tiene el debate con el sindicalista está encendido, cada vez más le dice de todo. Sí. Claro, es tonto porque lo que tú tienes que hacer es valorarte qué es lo que gana tu jefe, X tal. Y esto me lleva a la última pregunta más contemporánea. Esa secuencia, de hecho, tuvimos que pararla porque se iban a pegar. Se iban a pegar. Sí. Es uno de los momentos más memorables, es justo la mitad de la película donde se cuentan. Una última pregunta antes de abrir el diálogo, que nos vamos acercando ya hacia las 2, que tendría más que ver con el contenido. Hemos hablado bastante de la forma, también del proyecto del contenido, que es que, bueno, por pocas veces en el cine español, con este recorrido reciente, se ha visto el coro de voces de la clase trabajadora, ¿no? Sobre todo la reflexión sobre lo que queda o no de la acción sindical, en esa memoria intergeneracional de las dos generaciones. Me gustaría oírte hablar un poco sobre esto, porque bueno, la peli ha sido comparada con El desencanto de Jaime Chávarri como un momento epocal en el cual se produce, ¿no?, esa constatación del desencanto, pero los protagonistas se han cambiado completamente. Es precisamente el poder hacer un estreno comercial de 7 días correlativos lo de que nos permitió ser también candidatos a los Goya, ¿no? y todo eso. Claro, cuando yo decía en el rodaje, no, esto va a durar entre 3, 4, 5 horas, yo estaba pensando que las películas de Fred Weisman duran 3 horas. Yo sabía que tenía 45 personajes y digo, sí, las de Wang Bing, otro cineasta de cine directo chino. Yo decía, con que son 45, pues con que 25 sean interesantes, con que hablen 5 minutos son 200. O sea, yo digo, y luego el cine de documental de la transición de Cecilia Bartolomé, José Juan Bartolomé, después de, que es un díptico de 3 horas y 20,
el cine de Joaquín Jordà, una película como The Nens dura 4 horas, ¿no? Informe General de Portabella, igual me interesa más el Sopar para esta película, pero bueno, que también son películas de duraciones amplias porque, bueno, porque no hay que hablar un poco de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, eso estaba relacionado con eso. ¿Y qué me has preguntado? Perdona, claro, entonces, claro, el vínculo que yo tenía como muy establecido era con la pluralidad y la heterogeneidad de grupos sociales, de territorios, de minorías, de disidencias de género, a las que había atendido el documental de los años 70 español. Y cómo eso de alguna manera, no, eso de pronto se esfuma. Entonces, ese era el vínculo principal. También el trabajo de Peter Watkins, que está muy orientado ideológicamente para hablar, bueno, pues de cuestiones de desigualdad o cuestiones históricas tapadas o violentadas. El primer trabajo de Eduardo Coutinho, Cabra marcado para morir, que es una película también que ronda las 3 horas, donde se hace toda una recopilación de qué ha sido de las familias de líderes campesinos reprimidos, ¿no?, en los años 60. Entonces, bueno, sí, o sea, yo tenía como muy claro desde hacía mucho tiempo que ha habido grupos sociales que han desaparecido del imaginario del cine español. Y eso hace que tengamos un recuerdo, creo, algo, no me sale la palabra, pero algo distorsionado acerca de cómo la sociedad española se recuerda a sí misma, cómo recuerda los años 80 y los años 90. Entonces, hacer una memoria social que dé cuenta de una pluralidad y de una heterogeneidad muchas veces desaparecida, claro, era lo que me animaba a hacer esta película, hacer el trabajo de ensayo que estoy haciendo con la serie Vivir cada día. Entonces, bueno, y es una cosa que se ve en esta peli, también la región de Murcia tiene un montón de estereotipos sobre ella, como un lugar donde la ultraderecha gana, donde hay fundamentalismo católico, y en esta película se explica por qué la gente vota derecha, ¿no? Por el desastre que montó el PSOE cuando el que iba a ser candidato al PSOE, que ahora ya no, por las movidas que hubo vio esta peli, obligó a toda la gente del PSOE a verla, ¿no? En plan, hostia, es que es casi un manual de instrucciones de lo que no deberíamos hacer como partido político de izquierdas. Pero para mí era importante establecer también una genealogía de la rebeldía y del compromiso político y del compromiso democrático, que es la que históricamente ha tenido Cartagena. En el siglo XIX, en el siglo XX, es decir, y eso en la película está porque lo que me daba cuenta es que esos sindicalistas eran los tíos y padres de la gente que luego chupó cárcel por la insumisión al servicio militar, que a su vez eran hermanos pequeños de la gente de la militancia antifranquista clandestina, que a su vez eran hijos de republicanos represaliados, ¿no?, que se habían muerto literalmente de hambre en Francia en el año 39, ¿no? Bueno, utilizar la película para establecer otros relatos y otras genealogías, pues conectaba con la amplitud de la memoria social, ¿no? No es poca cosa. Me parece que estamos en el punto perfecto para abrir los últimos minutos del diálogo, si te parece bien. Son cosas que te encuentras, ¿eh? Esto no formaba parte de un plan, simplemente vas tirando de hilos y te vas dando cuenta de que todo está conectado. Posibles preguntas, cualquier cuestión que queráis seguir dialogando con Luis. En el fondo, Antonio. Yo tenía una pregunta sobre todo en cuanto al trato del tiempo en estas corrientes y sobre todo en lo que es el género documental. Nosotros en comunicación audiovisual, sobre todo en los primeros años, tratamos el tiempo como una imposición, ya que se nos inculca mucho el adaptarnos a una duración concreta, el no excedernos, tratar el tiempo de forma adecuada, y para eso pues los estudiantes a veces incluso de forma autodidacta medimos mucho el tiempo en lo que es pues, la planificación y el trabajo técnico antes de lanzarse a grabar. Entonces mi pregunta estaba en las personas que indagáis en estas nuevas corrientes y que innováis en el terreno del documental, ¿hasta qué punto ese tiempo o esa planificación es, por así decirlo, una imposición para vosotros? Quiero decir,
¿estáis muy ahogados por el tiempo en un trabajo de este tipo? ¿O es algo que fluye sobre la marcha y tenéis más libertad que, por ejemplo, en lo que es la ficción? Pero en el tiempo, dices el tiempo de rodaje, para la planificación en rodaje, ¿no? Bueno, tanto el tiempo de rodaje como incluso el tiempo de montaje. También es importante, bueno, yo siempre creo importante el tiempo que das a un personaje u otro. ¿Hasta qué punto es para vosotros el tiempo un enemigo o es bueno, cierta libertad? A ver, los recursos siempre son limitados, entonces, yo entiendo que en unos estudios de grado pues sea interesante conocer cómo se hacen las cosas de manera industrial y comercial, porque muchas veces es lo que te va a dar de comer, ¿no? Entonces, si trabajas haciendo un formato divulgativo para Discovery o para lo que es Netflix o lo que sea, bueno, pues sabes que cada X segundos hay que cambiar de plano y tal, ¿no? Eso no viene mal saberlo, y luego lo ideal también es que en los estudios de grado haya asignaturas donde también se puedan explorar otras maneras de aproximarse a la creación documental, ¿no? Desde otro ámbito que ya no sea comercial, ¿no? Dicho lo cual, para mí, en el colectivo claramente era un espacio de experimentación, pero era un espacio frágil, que en el momento en que nos quedamos, o sea, nosotros hacíamos las películas con nuestros ahorros y en vacaciones. Éramos un colectivo autónomo, pero hubo un momento en que nos quedamos sin trabajo y entonces no pudimos hacerla ni con nuestros ahorros ni en vacaciones, porque ya no teníamos nada de las dos cosas. Eso implica un riesgo y implica una fragilidad, y hay que ser consciente de ello. Muchas de la gente que hacíamos cine de manera muy amplia en el 2010, dejamos de hacer cine cuando cumplimos 35 años y solo siguen haciendo cine la gente que curiosamente tenía 3 pisos a su nombre y podían vivir de la pena. Eso es un tema. Entonces, el asunto aquí es que yo soy productor ejecutivo de mis películas, para tener el control de cómo se negocia el plan de rodaje, de cómo se negocia el tiempo que vamos a poder editar, y eso es importante. Porque te mantiene, al menos tú tienes que saber que hay un porcentaje de tu película es tuyo, y evidentemente tienes que buscar gente con la que te asocies, que entienda lo que quieres hacer. Ya te digo que puede que me haya encontrado a algunos socios que de pronto, pero por lo general Luis Ferrón y yo, que somos los principales, lo tenemos claro. Lo que pasa es que yo he trabajado de ayudante de dirección en ficción en lo industrial, entonces yo también soy bastante bueno en saber lo que me va a costar rodar una película. Entonces yo trabajo con recursos muy bajos. El futuro está rodada en 2 días. Un largometraje, esta está rodada en 9. O sea, es bastante... Es decir, supe hacerlo de tal manera que pudiera estar tiempo con las personas, pero luego lo pudimos hacer porque está la maquinaria muy bien engrasada en relativamente muy poco tiempo, con bastante poco dinero. Se pagó a todo el mundo, evidentemente, por convenio y tal, pero es una tensión entre la autoexplotación y el hacer las cosas bien que bueno, la energía te dura hasta los 35 años, o sea, te lo garantizo, ¿no? Y luego es verdad que hay veces que el montaje se alarga y es complicado transmitirlo. También a veces es bueno tener un plazo donde sabes que la peli tiene que estar sí o sí. Y bueno, luego cada proyecto requiere su forma. Es decir, puede que haya proyectos donde yo considere que tiene que ser más divulgativo, o dependiendo del tema que estás o sea, tampoco te tienes como que engañar, ¿no? Es decir, si estás haciendo una peli de vanguardia donde la música está tan alta que no se escucha nada, sabes que eso puede tener una distribución limitada, lo cual es una pena, porque en realidad Televisión Española debería programar todo el cine español por el cual España es conocida internacionalmente, ¿no? Es decir, que nuestras películas hayan sido las que se han visto en el MoMA o se han visto en el Pompidou, pues las nuestras y las de otra gente, ¿no? Como Elena López Riera, ¿no? Es decir, ¿por qué eso no se ve en Televisión Española? Es decir, también no dar la batalla de lo que... O sea, considerarte minoritario también es peligroso, ¿no? Porque eso también son construcciones instrumentalizadas y decididas que tú mismo internalizas, y también uno tiene que entender... Hay un trabajo que hacer ahí, ¿no? Escribimos en contexto sobre ello, Javier y yo, en su momento. Miguel.
Yo tenía una pregunta sobre caracterización o sobre representación en general de la clase obrera en el caso de la película, porque sobre todo en relación con esta ambigüedad temporal, con esta dualidad por la que parece que la película es coherente tanto en principio de los 90 como en la actualidad, ¿no? Con piezas más de época o más claramente, vamos, que se atienen más a unas fechas concretas, a una periodicidad muy concreta. El imaginario está muy claro a la hora de la representación, hay un conjunto muy estable de imágenes, ¿no? Sabemos cómo pues, se pueden hacer digamos, estimaciones más compartidas o más de consenso sobre cuáles son los objetos de la clase obrera, cómo se viste la clase obrera. En esta indeterminación temporal que plantea la película, ¿cómo resolviste esta cuestión de representación? Porque imagino que exige también una vigilancia del estereotipo bastante grande por vuestra parte. Claro, era uno de mis principales miedos, porque a ver, yo soy de clase media alta, mis padres son médicos que han trabajado en salud mental, o sea, funcionarios, soy de Murcia y voy a Cartagena, soy de Murcia, del centro de Murcia, voy a Cartagena, a los barrios industriales, a hacer una película. Ahí hay muchos problemas, para empezar porque, como dice él, era uno de los que nos asesoraba. Y en algunas de las entrevistas previas me decía, di mejor que eres de Madrid porque si dices que eres de Murcia no van a querer ni hablar contigo. Y yo, vale. Entonces es verdad que hay todo un tipo de cine social hecho por gente que no conoce de primera mano la realidad de la que está hablando, que es muy condescendiente y muy paternalista. Y eso era un problema con el que yo tenía en mente. ¿Qué hice? El co-guionista, que originalmente empezó ayudante de producción, era hijo de un trabajador de Bazán. Y había vivido toda su vida en Quitapellejos, que es el barrio vinculado, cercano a Bazán, actual Navantia. Entonces eso me permitía de alguna manera ir contrastando con él algunas de las aseveraciones, asunciones, estereotipos que uno puede tener. Por suerte yo fui a un colegio público y de hecho a mí esta peli se me ocurrió quedando en cenas de Navidad con la gente que había ido conmigo al colegio, que eran de barrios muy distintos, muy diferentes, ¿no? Y la idea era como, ostras, es que están teniendo vidas muy similares a las que tuvieron sus padres, ¿no? Como que están estableciendo relatos muy similares. Para curarme en salud, como mi hermano es sociólogo y ha trabajado con gente de sociología del trabajo, estuve leyéndome unos estudios de campo, unos focus groups, unos estudios cualitativos de grupos de discusión de obreros de Badajoz y de diferentes barrios de España hechos por el colectivo IOE, que son una gente cristiano-trotskista muy interesante. Bueno, no sé si esos son trotskistas, ahora me confundo, pero bueno, de grupos de discusión acerca de cómo hablaba la gente en el año, cuáles eran sus percepciones acerca del sindicalismo, ¿no? Para sustentar bien ese viaje. Y luego Javier Fernández, del colectivo Los Hijos, como productor ejecutivo, como hijo de un albañil de Basauri, también chequeaba mucho el material que estábamos grabando. Y es que la jefa de vestuario era hija de un sindicalista de la Opel de Madrid y entendía muy bien cómo algunas cosas, estábamos muy cerca de colectivos ocupas, anarquistas, libertarios, también muy vinculados a otras cuestiones. La CNT en esta peli no aparece, pero porque bueno, no estaba tan presente, pero el equipo de vestuario es que no decidía qué ponían. Lo comentaba con la gente que iba a encarnar, porque claro, era muy difícil explicarle a la gente en plan, pero ¿yo hago de mí mismo o hago de alguien que está en el pasado? Y es como, bueno, no sé, ya no me acuerdo ni lo que decía, pero hablo en pesetas o hablo tal. Digo, bueno, tú cuéntanos lo que tú consideres. Estaba todo, ellos sabían en todo momento qué se les iba a preguntar. La idea no era pillar a nadie con la guardia baja, porque además, de hecho, lo sorprendente es que en el casting me contaron cosas terribles a nivel personal que directamente no tratamos porque eran muy ya cuestiones ya como más íntimas, ¿no? Entonces, bueno, vas buscando. Luego, que la persona pertenezca supuestamente a ese espacio no quiere decir que también tenga estereotipos acerca de sí mismo. Luego, Raúl y yo, co-guionistas, discutíamos mucho y yo decía, no, esto es así. O no, esto es interesante. O luego él presionaba mucho para que determinada persona saliese y yo no lo tenía todo claro. Bueno, pero es verdad que teníamos un montón de
No con esto quiero decir que solo las personas que pertenecen a un entorno pueden hablar de ese entorno, pero tienes que encontrar la manera de que eso, porque puedes ser condescendiente, pero también puedes idealizar, puedes tener a veces una percepción también como infantilizadora. Evidentemente ya cuando te vas a otros países de otro ámbito, pues eso es aún más peliagudo, ¿no? Es una cosa consustancial también a ese tipo de representaciones. No hay respuesta corta, lo siento, perdóname, que eso fue un trabajo muy... Yo a posteriori me habría gustado incorporar algunos colectivos a los que no pudimos llegar, como trabajadores temporales magrebíes, que los buscamos, pero no fuimos capaces, porque ya no estábamos hablando de trabajo industrial, estábamos hablando de trabajo en el campo de Cartagena. Nos faltó mucho personaje femenino histórico, es decir, todo el colectivo de mujeres que apoyaban a todos los trabajadores de los años 90. La mujer que sale, que es pionera del ecologismo y del feminismo y también comunista, ¿no? Ella era la persona que estaba buscándonos a esas mujeres. Ella no quería salir y en ese proceso nos dimos cuenta pues, que se habían fallecido, se había desarticulado, era demasiado doloroso y no querían hablar de ello. Quedamos con ella y no llegaron a aparecer y le dije, Josefina, vas a salir tú. No, que yo no quiero. Digo, tía, es que... Y menos mal que salió, porque da un contrapunto que para mí era importante, ambientalista y feminista, porque se nos podía ir la peli a una nostalgia obrerista complicada y con Josefina la desactivaba. Bueno, todo esto era muy... También ella era menos, ¿no? Desde el punto de vista numérico también. No, es que teníamos un listado de 10 y había un fallo. Es que claro, como cerraron las empresas, luego todo el mundo se desapareció, ¿no? Luego en montaje, todo fue muy... Eso lo podríamos contar más adelante, cómo hicimos la estructura entera con fichas antes de editar. Eso fue todo un trabajo. Vas a tener que volver. ¿Querrías volver? Sí, encantado. Hay otra pregunta más. Y todo el... Bueno, eso es una curiosidad, pero todo el material audiovisual es externo, es del 92, porque, por ejemplo, el audio sobre el lenguaje, ¿no?, de los cartagineses es más impreciso, ¿sabes? Sí. Tendría que volver a visualizar la película porque mi intuición es que sí que era todo del 92, pero ahora no estoy segura. No, hay cosas que no. Hay cosas que no. Yo, el monólogo que tenía que hacer Enrique Escudero, de hecho, era un monólogo que yo había sacado de La calle de Valverde, de Max Au, que también son trabajos así literarios como que intentan recoger... En lo que sale de los catalanes, de que se hablaba catalán durante 300 años en Cartagena, es una columna radiofónica actual de él, que él es trabajador de Bazán, pero también es sindicalista y también es historiador, y ha sacado muchos... bueno, claro, se me ha olvidado decir que encontrarle a él como trabajador sindicalista con 3 generaciones en Bazán fue también muy importante para que se nos atenuara la potencial condescendencia. Entonces era una columna que él hacía como en la SER y me pareció muy interesante porque bueno, la película plantea la territorialidad y las decisiones, cómo se toman y las oposiciones y envidias y rencores. Entonces, bueno, me parecía muy interesante dar ese prisma. Pero, por ejemplo, hay un momento en la película donde se escucha un telediario del 2 de febrero del 92, mientras la familia está comiendo, y todo lo que se escucha de fondo, eso lo hice yo, lo reconstruí yo entero, con noticias de esa semana, pero no pertenecientes a ese telediario, que volvimos a grabar con gente que sí son locutores de televisión real, y que van de pronto metiendo dentro de ese, un poco el tipo en el futuro, de vez en cuando la familia se queda callada. De lo que nos está hablando es que en el 92, se está aprobando el Tratado de Maastricht esa semana, se está construyendo la Europa en unos términos neoliberales distintos a otros planteamientos más sociales que había tenido la Comunidad Económica Europea, pero también, como es, los alcaldes de San Petersburgo, el ministro alemán ha ido a hablar con los alcaldes de San Petersburgo, que se están repartiendo el colapso de la Unión Soviética. Y claro, también era decir que esa semana estaban pasando cosas que... No había guerra de Ucrania cuando yo rodé esta película, pero han volado un gasoducto alemán el año pasado. Es decir, como que se estaba recomponiendo la geopolítica y porque... Al final, el capítulo 2 de lo que se habla es de cómo lo que acontece en el 92
plantea una manera de entender el trabajo, la democracia, la ideología. Bueno, algo que sucedió ha tenido unos efectos sobre el presente. Entonces, bueno, a mí había unos temas ya de geopolítica internacional que me apetecía introducir. Entonces eso lo reconstruí, pero sí que son noticias de esa semana. Entonces sí, es eso. Y lo de la cadena dial, no sé, es la sintonía de la época. Alguna cosilla metí, pero el archivo de imagen sí es del 92. Sí es del 92. Gracias por la pregunta, que es verdad que... Gracias a ti. Como veis, la cantidad de capas que tiene de trabajo es fascinante. Por muchos años, la verdad. 6 años. Y las dos señoras, la que es la... Vamos, aquí, una que es no hija de padre republicano, ¿no? Sí, las dos señoras que no se conocían. Es una curiosidad totalmente, pero ¿se conocían ya de antes, que antes has planteado esta cuestión? No se porque conocieron. parecen amigas de toda la vida. Sí, se conocieron un minuto antes. Se conocieron ahí. Y justo cuando has dicho, hay algunos personajes que no se conocían de antemano, he pensado, las dos señoras se conocerían o no, porque parece... Estos también, estos se conocían un poquillo, este sí que trajo a su colega, pero la chica no les conocía de nada. A ver si encuentro a las señoras por aquí. No, es que no sé qué pasa, que aquí no sé cómo lo... No sé si salen en un plano las dos. Pero sí, no se conocían. Eran de la Unión las dos, pero no se conocían. Y bueno, claro, estos monólogos son muy interesantes, ahí sí que también quería mantener el plano secuencia, de que de pronto en 4 minutos alguien dice una cosa antifranquista y luego de pronto, ¿qué ha pasado? ¿No? En montaje lo que hacíamos era buscábamos arcos dramáticos también de todos los personajes, es decir, cuando lo presentemos va a decir una cosa que vas a pensar que es de un tipo, va a decir, esta persona es así. La siguiente vez que aparezca, de pronto va a ser como, ostras, no, pero esto es muy... O sea, como que intentamos también generar arcos dramáticos, ideológicos, como para... A mí lo que me gustaba era pensar que cuando tú estás viendo la peli, las personas que piensan como tú no son como tú crees, y que alguien que piensa igual que tú, de pronto, o sea, me apetecía hacer circular la empatía por ponerte en el lugar del otro, pero que ese otro de pronto se mueva y te coloque en una situación, en plan, hostia, yo también pienso eso, pero yo no pienso que sea... Bueno, todo eso estaba también trabajado, ¿no? De cara a cómo evolucionaba cada persona dentro de... Eso es muy importante, cuando veis la película, los que no habéis visto, vais a ver que funciona. Yo creo que uno de los grandes logros de la peli, en esa ficcionalización, entre comillas, ¿no? Como los personajes, tal y como habéis trabajado el montaje, te sorprenden, porque derivan hacia un lugar inesperado, hacia izquierda o derecha, o no sé. Claro, es que el trabajo de montaje ya implica una ficcionalización, aunque todo el material sea muy directo, ¿no? Bueno, una última pregunta que tenemos que ir acabando ya. Si se ha quedado ahí en la cocina, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí, agradeciendo a Luis López Carrasco su visita, su presencia entre nosotros. Yo me atrevería a decir que no va a tardar mucho en volver, ojalá, porque lo que hacéis y lo que haces es muy importante, muy relevante, más allá de los premios. Las personas que investigamos en este territorio, los alumnos de literatura comparada, de comunicación, los colegas, creo que necesitamos este tipo de obra, este tipo de trabajo, desde la perspectiva además y desde el grado de reflexión y de autoconciencia que tenéis vosotros, ¿no? Que no es tan habitual. De manera que enhorabuena, gracias, y aquí tienes tu casa. Nada, muchas gracias.